Era una mañana de cielo despejado. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando los ecos de los cascos de los caballos resonaron en la llanura. La tierra estaba seca, resquebrajada por el calor, y el viento soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo que se dispersaban como fantasmas en el aire. En la distancia, la figura de un vaquero apareció, montado en su caballo de fuerza y mirada decidida. Llevaba el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol y una estrella de sheriff en su pecho que solo reflejaba la dureza de la vida en el oeste. Su nombre era Henry el Ojo de Águila Miller, un hombre que había visto de todo y más en las interminables llanuras. Aquel día, el vaquero se dirigía a la pequeña ciudad de Blackstone, un puesto de comercio en medio del desierto, donde las leyendas se tejían entre las historias que los forasteros compartían en la taberna. Era conocido por su habilidad para rastrear, por su destreza con el rifle y por haber sido testigo de más muertes y batallas de las que cualquiera desearía haber visto. Sin embargo, esa mañana no estaba buscando un enfrentamiento. El destino, como siempre, tenía otros planes. Mientras cabalgaba por el borde del río, un crujido en las ramas secas alertó a Henry de que no estaba solo. En el claro, a unos metros, un hombre con vestimenta de guerrero apache y el rostro marcado por cicatrices observaba desde un punto elevado. El vaquero no lo reconoció de inmediato, pero el intenso olor a humo que había en el aire le dijo que no era alguien que simplemente pasaba por allí. El hombre estaba observando algo, y Henry decidió seguir su mirada. Lo que vio lo dejó sin aliento. En una trampa camuflada bajo las sombras de los árboles, una figura femenina luchaba por liberarse, rodeada por un grupo de indios mal armados que intentaban apresarla. La figura era claramente una mujer joven, con el rostro agobiado por la desesperación y el sudor de la lucha. Henry no necesitaba más que un vistazo para saber quién era. La hija del jefe apache, la joven y valiente Aileen. Una mujer cuyo nombre resonaba en todas las tribus, conocida no solo por su inteligencia y astucia, sino también por su belleza y valentía. Si algo le sucedía, la paz frágil entre las tribus y los hombres blancos podría desmoronarse. Sin pensarlo dos veces, Henry desmontó y avanzó en silencio, con su rifle en mano. Su instinto de supervivencia y su entrenamiento en el desierto lo llevaron a moverse con cautela, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Pero la situación era peligrosa. Un movimiento en falso y todo podría acabar. Con el corazón palpitando fuerte, Henry alcanzó el borde de la trampa. Allí, entre la hierba seca, pudo escuchar las palabras del jefe apache que comandaba la captura de Aileen. Era un hombre alto, imponente, con una cicatriz profunda en el rostro, conocido por su crueldad. «Llévenla a la cueva», dijo con voz grave. «La tribu está esperando». Con rapidez, Henry calculó la distancia, apuntó y disparó. El rifle resonó con la potencia de un trueno, y el jefe apache cayó al suelo, muerto al instante. El vaquero no perdió tiempo. Corrió hacia Aileen y, con un gesto, le pidió que no hiciera ruido. En un susurro, le dijo, «Voy a sacarte de aquí». La joven lo miró con sorpresa, pero no dudó. Con habilidad y rapidez, Henry la liberó de las cuerdas que la mantenían cautiva. Mientras ella se incorporaba, el sonido de los guerreros moviéndose hacia ellos comenzó a llenar el aire. No quedaba tiempo. «Corre», ordenó Henry, mientras cubría su retaguardia con su rifle. Aileen, aún en shock, comenzó a correr detrás de él. El vaquero disparó nuevamente, derribando a otro atacante, mientras ambos se internaban en el bosque, alejándose de las trampas y el peligro. Los días siguientes fueron un caos. Henry sabía que, al haber salvado a la hija del jefe apache, su vida ya no sería la misma. La noticia se esparciría rápidamente, y la tribu entera lo buscaría con la furia de 1000 tormentas. Pero mientras huía, había algo más que lo mantenía en pie. Aileen lo miraba con una mezcla de gratitud y algo más. Había algo en ella que no era solo una víctima del destino. Era una mujer fuerte, con una voluntad que pocos hombres podían igualar. A medida que avanzaban por el desierto, Aileen y Henry compartieron historias. Ella le contó sobre su tribu, su gente, y cómo había sido criada para liderar. Henry, por su parte, le habló de su vida como vaquero, de las batallas que había librado y las que había perdido. Pero había algo que ambos compartían, la sensación de estar destinados a algo más grande que ellos mismos. El destino los había unido en ese momento, y aunque sabían que su encuentro no estaba exento de peligro,
Algo dentro de ellos les decía que era necesario. Cuando llegaron a un asentamiento cercano, Henry sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Aileen lo miró con una mezcla de tristeza y admiración. ¿Vas a dejarme aquí?, preguntó, su voz suave pero llena de determinación. Henry no respondió de inmediato. Sabía que tenía que regresar a su gente, que no podía arriesgar su vida para protegerla de forma indefinida. Pero al mirarla a los ojos, algo en él cambió. «Te llevaré de vuelta a tu gente», dijo con firmeza. «Y luego, si te parece bien, regresaré. Con todos ellos». Aileen lo miró en silencio, asintiendo lentamente. Sabía que lo que Henry estaba dispuesto a hacer por ella no era común. Ningún hombre blanco había sido tan valiente, tan decidido a arriesgar su vida por los Apache. Lo que Henry no sabía era que su acción tendría consecuencias que marcarían no solo su destino, sino el de toda su tribu. Días después, cuando regresaron a las tierras Apache, el líder del clan de Aileen, furioso y con la mirada fija en Henry, aceptó la decisión de su hija. Pero no lo hizo sin pedir un precio. Los dos hombres, uno blanco y uno Apache, se miraron a los ojos. Y entonces, en un acto de valentía, el jefe Apache hizo lo que parecía imposible: ofreció su tribu a la causa del vaquero. «Lo que has hecho por mi hija no tiene precio», dijo con voz profunda. «Nosotros, los Apache, te debemos una deuda». Henry no esperaba aquello, pero entendió el peso de lo que había ocurrido. Sabía que, al final, no era solo un vaquero. Ahora, había sido aceptado como parte de algo más grande. Y a partir de ese momento, su vida no sería la misma. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y decisiones. Henry había hecho lo impensable, había salvado a Aileen, la hija del líder Apache, y ahora, debido a su valentía, se encontraba ante la posibilidad de ser acogido por una tribu que, hasta ese momento, solo lo había visto como un enemigo más. La tensión era palpable en el aire, y las miradas hacia él no eran todas de aceptación, sino de una mezcla de desconfianza y curiosidad. Aileen, aunque al principio desconcertada por el comportamiento de su tribu, había defendido su decisión de ser salvada por Henry, insistiendo en que no era un enemigo, sino un hombre que había actuado movido por algo más profundo: el respeto por la vida y el amor. Las mujeres del clan comenzaron a mirarlo con una mezcla de respeto y cautela, mientras que los hombres, principalmente los guerreros, se mantenían firmes en su escepticismo. El jefe de la tribu, un hombre de gran estatura y arrugas profundas en su rostro, conocido como Toro de Acero, no mostró hostilidad hacia Henry, pero su silencio y su mirada fija parecían evaluar cada movimiento. Había aprendido a desconfiar de los hombres blancos. Sabía que muchos habían traído promesas vacías, traiciones y fuego a sus tierras. Sin embargo, Aileen era su hija, y ella había hablado con una convicción que él no podía ignorar. Henry, por su parte, sabía que no podía quedarse mucho tiempo en ese territorio. A pesar de haber salvado a la hija de Toro de Acero, no podía olvidar que su presencia significaba un riesgo. Cada momento que permaneciera ahí era un paso más hacia el conflicto. Pero el destino había puesto algo más grande ante él. Algo que él no podía rechazar. Durante la siguiente semana, Henry se sometió a las pruebas de la tribu. No era un reto físico, sino una serie de rituales que ponían a prueba su carácter y su alma. Aprendió a convivir con ellos, a adaptarse a sus costumbres y a ganar su respeto no por la fuerza, sino por la integridad de sus actos. Aunque no compartía su forma de vida, Henry comprendió, con el tiempo, que la fuerza de un hombre no solo reside en su habilidad para luchar, sino en su capacidad para aprender a ver el mundo desde los ojos de los demás. En una de las ceremonias más importantes, la tribu celebró el paso de Aileen de la niñez a la adultez. Era una fiesta que marcaba la transición, un ritual que tenía lugar cuando se alcanzaba una nueva etapa de la vida. Durante esa ceremonia, Henry, por primera vez, fue llamado a participar. No como un invitado, sino como alguien cuya presencia ya había sido aceptada en la comunidad. Fue entonces cuando el jefe Toro de Acero, en un gesto inesperado, le ofreció a Henry el símbolo de la tribu, una daga de obsidiana tallada. No era solo un regalo, sino una invitación a ser parte de algo más grande. A partir de ese momento, Henry ya no era solo un hombre blanco. Era un hermano de la tribu Apache. Las semanas pasaron, y mientras Henry se adaptaba a la vida en el campamento, su relación con Aileen comenzó a crecer. Al principio, ambos se mantenían distantes,
como dos personas que habían compartido una experiencia común pero que aún no entendían completamente el significado de su vínculo. Ailén, aunque agradecida, sentía la carga de ser la hija de un líder. Tenía que ser fuerte, mantener el honor de su gente. Henry, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos, sabiendo que se encontraba en una cultura completamente ajena a la suya, pero también sintiendo una atracción por la valentía y la serenidad de Ailén. Un día, mientras cazaban juntos, Henry se detuvo a observar a Ailén. Ella no solo estaba aprendiendo las costumbres de su gente, sino que también las estaba liderando. Con cada movimiento, mostraba una sabiduría que iba más allá de su edad, más allá de lo que cualquier hombre de su tribu podría haber logrado. Y fue en ese momento cuando Henry se dio cuenta de que no solo la había rescatado de una trampa. Había encontrado en ella a una compañera, a una mujer que no solo lo había salvado de sí mismo, sino que le había enseñado el verdadero significado de la lealtad y el amor. Fue entonces cuando Ailén, mirando a Henry con una mezcla de respeto y admiración, le preguntó: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste tu vida por mí? Henry la miró fijamente a los ojos. No necesitaba una respuesta fácil. No necesitaba justificar su acción. Pero sabía que ella merecía algo más que una simple explicación. Porque vi algo en ti que no esperaba. Vi una fuerza que no es común. Y, quizás, vi un reflejo de mí mismo en ti. Desde ese momento, su vínculo se profundizó. Ailén ya no era solo la hija del jefe Apache. Ella era su compañera, su igual, y juntos, comenzaron a trabajar en la reconciliación entre su pueblo y los vaqueros del norte. Los dos sabían que su unión representaba algo más grande que ellos mismos. Juntos, podían ser el puente entre dos mundos, tan diferentes como opuestos, pero que, al final, compartían algo fundamental: el amor por la vida, por la tierra y por el respeto mutuo. La historia de Henry y Ailén se expandió rápidamente por las tierras cercanas. Algunos la vieron como una historia de valentía y amor, mientras que otros la vieron como un símbolo de esperanza para el futuro. Y mientras tanto, Henry, el vaquero, y Ailén, la hija del jefe Apache, se convirtieron en algo más que simples nombres en una historia. Se convirtieron en una leyenda viviente, un ejemplo de que el amor, en su forma más pura, puede cruzar todas las fronteras, romper todas las barreras y sanar los corazones más rotos. Los días pasaban tranquilos, pero la tensión seguía presente. Aunque Henry había sido aceptado por la tribu, aún quedaba la sombra de la desconfianza, no solo por su origen, sino por la posibilidad de que las viejas costumbres de la guerra volvieran a resurgir. En las noches, a menudo veía a los hombres de la tribu reunidos en consejo, murmurando en voz baja, como si estuvieran deliberando sobre algo que él no podía comprender. Ailén, que había ganado mucho respeto dentro de su comunidad, era la única que podía suavizar la tempestad de las disputas internas. Como hija del líder, su palabra pesaba, y por eso, fue Ailén quien empezó a ver en Henry algo más que un hombre blanco. Lo vio como un mediador, un puente entre dos mundos que se habían mirado desde hace siglos con desconfianza mutua. Un día, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, el pueblo fue sacudido por noticias inesperadas. Un grupo de hombres blancos, provenientes de un asentamiento cercano, habían invadido las tierras de los Apache, violando los acuerdos de paz que se habían mantenido durante años. Los guerreros del pueblo, furiosos, comenzaron a prepararse para lo que parecía inevitable: la guerra. Fue en ese momento crítico cuando Ailén se acercó a Henry, quien, aunque había mostrado lealtad hacia ella y la tribu, nunca había estado directamente involucrado en los asuntos internos. Los ojos de Ailén brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. «Henry, sé que puedes sentir el peso de lo que está por venir. Los hombres de la tribu confían en ti, pero yo confío en que tu voz será escuchada. Necesito que intervengas, que hables por nosotros». Henry, al escuchar esas palabras, se sintió más que nunca como el hombre que ya no era simplemente un vaquero, sino un puente entre dos mundos. Nunca había creído que su presencia podría marcar la diferencia, pero en ese momento, el destino lo había puesto allí por una razón. No solo para salvar a Ailén, sino para salvar la oportunidad de paz que aún quedaba. Esa misma noche, Henry se reunió con los líderes de la tribu. Sabía que su presencia allí no era aceptada completamente por todos, pero su voz resonaba con la fuerza de quien sabe que el futuro de ambos pueblos estaba en juego. No había tiempo para rodeos. Había que hacer algo.
Los viejos guerreros apaches querían venganza, pero Henry, con la calma que le caracterizaba, comenzó a hablar. «Venganza. Solo traerá más venganza. ¿Acaso no hemos aprendido ya de nuestras cicatrices, de las batallas pasadas? Ustedes saben que no son los mismos hombres que lucharon en esas guerras. Nosotros, los hombres de la tierra, no debemos ser esclavos del odio». El consejo se quedó en silencio. Algunos hombres lo miraban con escepticismo, pero otros, como Toro de Acero, el padre de Ailén, no pudieron evitar sentir que lo que Henry decía tenía sentido. Nadie quería guerra, pero todos sabían que era inevitable. Sin embargo, la verdadera pregunta ¿era más importante la justicia o la paz? En ese momento, Ailén, que había estado observando en silencio, se levantó y se dirigió a su padre. Su voz, aunque suave, tenía el peso de una líder. «Padre, esta tierra es nuestra, pero no a costa de la sangre que ya ha sido derramada. Henry tiene razón. No podemos seguir alimentando el odio». El silencio en la habitación fue absoluto. Toro de Acero, el hombre que había luchado por su tribu durante toda su vida, miró a su hija con ojos llenos de sabiduría y dolor. Después de un largo suspiro, asintió lentamente. «Que la paz sea nuestra mayor arma», dijo finalmente. Esa noche, se decidió que se enviaría un grupo de mediadores para negociar con los hombres blancos. Henry fue uno de los elegidos, y junto a Ailén, se dirigió al campamento de los invasores. Los días que pasaron allí fueron largos y tensos, con negociaciones que parecían no llegar a ningún acuerdo. Pero Henry, con su presencia firme y sus palabras sabias, fue capaz de hacer lo que nadie había logrado antes: hacer que los dos bandos se sentaran a la mesa sin la amenaza inmediata de un conflicto. Finalmente, después de días de conversaciones difíciles, se alcanzó un acuerdo. Los hombres blancos se comprometieron a respetar las tierras apache y devolver lo que habían robado. Pero más importante aún, Henry y Ailén lograron algo que pocos pensaban posible: establecieron una nueva era de cooperación entre los pueblos. No sería fácil. No sería perfecto. Pero era un comienzo. Y era el comienzo de una historia que viviría mucho más allá de ellos. De vuelta en el campamento apache, la noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad y alivio. Los guerreros que habían deseado la batalla ahora se encontraban ante la posibilidad de algo más grande: una paz ganada no con la espada, sino con la sabiduría y el entendimiento. En los días que siguieron, Henry y Ailén regresaron a la tribu como algo más que aliados. Se convirtieron en un símbolo de la unión que los había traído hasta allí. Su relación, que comenzó con un simple acto de rescate, se había transformado en una alianza profunda, cimentada en el respeto mutuo y la comprensión de que, aunque venían de mundos diferentes, compartían un mismo sueño: el de construir un futuro mejor. Con el tiempo, Henry dejó de ser el vaquero que había llegado por casualidad. Se convirtió en parte de la tribu apache. Su nombre, que alguna vez había sido solo sinónimo de un hombre en busca de su propio destino, pasó a ser sinónimo de valentía, de amor y de sacrificio por algo más grande que uno mismo. Los dos pueblos, antes tan distantes, comenzaron a caminar juntos hacia un futuro incierto, pero esperanzado. Y todo comenzó con la valentía de un vaquero y la determinación de una mujer que había sido salvada, pero que, al final, había salvado mucho más: la posibilidad de paz. La vida en la tribu comenzó a cambiar lentamente, pero el proceso no fue sencillo. La reconciliación entre los dos pueblos no dependió únicamente de los acuerdos firmados, sino de la aceptación mutua. Las viejas tensiones entre los hombres blancos y los apaches seguían presentes, latentes, esperando el más mínimo resquicio para reavivarse. Pero Henry, junto a Ailén, fue la piedra angular sobre la que se erigiría una nueva relación. Ambos sabían que los acuerdos verbales no bastaban. Era necesario cultivar confianza a través de los actos cotidianos. Un año después del acuerdo, Henry decidió enseñar a los jóvenes apache a leer y escribir. No porque creyera que necesitaban aprender a hablar como los hombres blancos, sino porque comprendió que el conocimiento debía ser compartido. Ailén, por su parte, enseñaba a las mujeres de la tribu a curar con hierbas y a cazar de maneras más eficientes, pero también les hablaba de los lugares y costumbres de los pueblos de fuera. Juntos, les mostraban que el conocimiento no tiene dueño, ni nación, ni raza. Fue en una tarde tranquila, mientras los niños jugaban alrededor de una fogata, que Henry le preguntó a Ailén qué pensaba de todo lo que había ocurrido.
Ella, como siempre, lo miró en silencio antes de responder. La luz del atardecer bañaba su rostro, y por un momento, Henry la vio tal como la había visto por primera vez. Una mujer fuerte, con el alma marcada por la lucha, pero también por la esperanza. «Pienso que el mundo no es blanco ni negro», dijo Aileen, «solo es todo lo que nosotros decidimos ser». Henry la miró fijamente, comprendiendo, tal vez por primera vez, que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no fue simplemente por salvarla a ella, sino por salvar una oportunidad para todos. En ese instante, entendió que el futuro era incierto, pero que él y Aileen juntos tenían el poder de darle forma. En la comunidad, aunque había muchos que aún desconfiaban de la unión entre un hombre blanco y una mujer apache, otros comenzaron a ver en ellos la representación de lo que podría ser un nuevo capítulo. La historia de amor entre Eloise y Nahuel, aunque simbólica y legendaria, tenía ahora un paralelo real. La relación de Henry y Aileen se convirtió en una manifestación de los mismos ideales. El amor no tiene fronteras, y la familia no se mide por la sangre, sino por la lealtad y el respeto. Con el paso del tiempo, Henry dejó de sentirse como un forastero. Su nombre comenzó a ser pronunciado con respeto por los viejos guerreros y las nuevas generaciones. Años de vivir bajo el sol abrasante y la lluvia feroz de las tierras apaches le otorgaron no solo el título de miembro de la tribu, sino también el de sabio. Henry no era conocido por ser un líder, ni un hombre de gran poder. Pero su sabiduría y su paciencia lo convertían en alguien a quien todos respetaban. Aileen, por su parte, no necesitaba demostrar su valía. Había sido la hija de un líder y continuaba siendo la líder de su pueblo, pero ahora lo hacía junto a Henry, no porque necesitara su permiso, sino porque juntos representaban la unión entre dos mundos. Un día, mientras caminaban juntos por el borde del río, Aileen se detuvo. Miró el agua, clara y tranquila, y luego volvió su mirada a Henry. Lo que hemos logrado aquí, lo que hemos creado juntos, no es solo para nosotros. Es para todos los que vendrán después. Henry la observó, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Sabía que su historia no se cerraba allí, que el legado de lo que habían construido viviría más allá de su tiempo. Los niños que habían nacido de su unión, los que nacieron dentro de la tribu, aquellos que aprenderían de sus enseñanzas, seguirían ese legado. Serían la próxima generación que llevaría la antorcha de la paz, del entendimiento, y de la conexión más profunda entre diferentes culturas. En ese mismo instante, el cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados y dorados, como si la naturaleza misma celebrara ese momento. Henry y Aileen caminaron en silencio, hombro con hombro, entendiendo que su unión no solo había sido un acto de amor personal, sino un acto de transformación colectiva. A medida que avanzaban, los cantos de los niños se alzaban en el aire, y la tribu comenzó a reunirse en el claro, como si ya supieran que algo importante estaba por suceder. Esa noche, bajo las estrellas que habían sido testigos de tantas historias, Henry y Aileen lideraron una ceremonia para sellar el pacto entre las tribus. No era solo un acuerdo político o militar. Era un acuerdo de vida. Y cuando la tribu se arrodilló ante el fuego, Henry y Aileen compartieron un momento de unión que representaba la culminación de todo lo que habían luchado: paz, comprensión y respeto. El fuego crepitaba con fuerza, iluminando sus rostros, mientras las sombras de la noche se desvanecían poco a poco. Con el paso de las estaciones, la relación entre Henry y Aileen fue consolidándose no solo en su comunidad, sino en todo el territorio. Su historia empezó a ser conocida más allá de las fronteras de la tribu apache. Gente de otras tierras, comerciantes, viajeros, incluso antiguos enemigos, comenzaban a hablar de ellos. Pero no de la historia de un vaquero y una hija de jefe apache, sino de la historia de dos almas que, a pesar de provenir de mundos distintos, se habían encontrado en el mismo camino y habían decidido recorrerlo juntos. Los primeros frutos de su unión comenzaron a verse en las generaciones que crecían bajo su influencia. No solo en sus hijos biológicos, sino en los hijos de los guerreros apache que comenzaron a entender que los lazos de sangre no eran los únicos que formaban una verdadera familia. En los niños mestizos, los que compartían la herencia apache y la cultura del vaquero, se podía ver una nueva esperanza. Eran niños que no crecían con odio ni con miedo. No temían su historia. La abrazaban con orgullo. Aileen, que había sido criada para liderar, se convirtió en una de las figuras más respetadas dentro de la tribu. No solo por ser hija de Toro de Acero, el jefe, sino por la fuerza con la que defendía su pueblo y su familia.
Aunque no necesitaba demostrar su valía, cada vez que lo hacía con sabiduría, con la paciencia que solo alguien que ha vivido el dolor y la pérdida puede tener. Aylin no solo había salvado a Henry, sino que había salvado a su propio pueblo, guiándolos hacia una era de paz. Henry, por su parte, empezó a encontrar un nuevo propósito. Aunque su vida como vaquero parecía haber quedado atrás, no dejó de ser un hombre de acción. Aylin le enseñó que la verdadera fuerza no solo radica en las batallas físicas, sino en las batallas internas que cada ser humano debe librar consigo mismo. Aprendió a escuchar a los demás con atención, a no juzgar por la apariencia o el origen, y sobre todo, a proteger lo que era valioso, la familia. Su lugar en la tribu fue respetado, y aunque nunca se consideró parte del consejo tribal, su palabra valía tanto como la de cualquiera, porque su respeto por la vida era absoluto. Sin embargo, no todo fue sencillo. El mundo cambiaba. Las fuerzas externas seguían ejerciendo presión sobre las tribus. Las incursiones de los hombres blancos, aunque reducidas, seguían ocurriendo. Los cambios en el territorio, las nuevas construcciones y los avances en la expansión de las ciudades, comenzaron a hacerle frente a la paz que Henry y Aylin habían construido. Pero ellos no retrocedieron. Juntos, comenzaron a abogar por un equilibrio, un punto intermedio en el que se pudieran respetar tanto las costumbres de su gente como las necesidades de un mundo que estaba evolucionando a una velocidad que nadie podía prever. Una tarde, mientras caminaban juntos por el campo, Aylin se detuvo y miró a Henry con una expresión que él conocía bien. «El futuro nunca será perfecto», le dijo, su voz serena pero llena de convicción. «Pero podemos hacer algo importante, asegurar que las futuras generaciones no cometan los mismos errores que nosotros». Henry asintió, comprendiendo las palabras de Aylin. Ambos sabían que el futuro no sería fácil, pero también sabían que su amor y su unión no solo habrían resistido las adversidades, sino que habrían marcado el camino para muchos otros. En ese momento, Henry, quien había sido un hombre solitario toda su vida, comprendió algo que nunca antes había entendido completamente. La verdadera fuerza de un hombre no reside solo en lo que puede hacer por sí mismo, sino en lo que es capaz de hacer por aquellos que ama. Y, por primera vez, se dio cuenta de que había encontrado no solo una esposa en Aylin, sino una compañera de vida que compartía sus mismos valores y la misma visión. Juntos, habían transformado la historia. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Pero la huella que dejaron Henry y Aylin en su tribu y en el pueblo de los forasteros no se desvaneció. Los cuentos de su amor se contaban al calor del fuego, y aunque sus nombres fueron finalmente olvidados por muchos, su legado seguía vivo. En cada mirada que compartían los pueblos, en cada niño mestizo que se sentía orgulloso de sus raíces, en cada gesto de respeto y entendimiento entre las tribus y los colonos, la historia de ellos vivía. Porque, al final, lo que construyeron no fue solo un puente entre dos mundos, sino un ejemplo de que el amor verdadero no conoce fronteras. Mientras la paz en la tribu Apache y la relación con los vaqueros se afianzaba, los ecos de la vida de Henry y Aylin llegaron incluso a las fronteras más remotas. Las historias de los dos se convirtieron en símbolos de lo que se podía lograr cuando los humanos, independientemente de su raza o historia, se unían no solo en la lucha, sino en el respeto mutuo y el amor genuino. Los relatos sobre su vínculo se tejían como un tapiz entre diferentes pueblos, y aunque no se trataba solo de una historia de amor romántico, el poder de su unión tocaba el corazón de todos los que la escuchaban. Pero no todo fue fácil. La paz, aunque vital, no era algo que se ganara fácilmente. Con cada paso que daban hacia la conciliación, se levantaban voces que recordaban las antiguas heridas, los viejos rencores, la violencia que había marcado las vidas de ambos pueblos. Aunque la tribu Apache había comenzado a aprender a coexistir con los colonos, la integración no fue automática. Había temores, había prejuicios, y aún quedaban aquellos que pensaban que la reconciliación era una traición a los principios ancestrales. Aylin y Henry sabían que no podían detener el curso de la historia, pero sí podían modelar el futuro a su manera. La resistencia que enfrentaron fue feroz, pero no los quebró. A pesar de las discusiones, las disputas y las tensiones, ellos nunca cedieron a la violencia ni al odio. Lo que Henry y Aylin construyeron no fue solo un puente físico, sino una nueva mentalidad. La idea de que el amor, la comprensión y la compasión podían superar los muros que el tiempo y la historia habían levantado entre sus mundos. A medida que los años pasaron, la tribu se estableció como un ejemplo de equilibrio.
Se convirtió en un centro donde las culturas se encontraban, donde los colonos podían aprender de los apache y viceversa. En ese espacio, el pasado ya no se veía como una carga, sino como una oportunidad para crecer y aprender. Los niños de ambos pueblos, que antes habrían sido enemigos, se jugaron juntos, sin miedo a las diferencias. Con el paso de los años, Aileen y Henry comenzaron a ver sus frutos. No solo como individuos, sino como pareja. En sus hijos, que crecieron fuertes, valientes y con el corazón abierto, vieron el futuro. No era el futuro de una sola nación ni de un solo pueblo. Era el futuro de todos ellos, como seres humanos. Y cuando llegaron los momentos de despedida, cuando el peso de los años finalmente se apoderó de sus cuerpos, Henry y Aileen, aunque ya mayores, seguían caminando juntos. En cada paso, en cada mirada compartida, quedaba claro que lo que habían hecho juntos no era solo una hazaña. Habían plantado una semilla que se convertiría en un árbol frondoso, cuyos frutos seguirían alimentando a las generaciones venideras. La última vez que caminaron por la pradera juntos, antes de que Aileen cayera en un sueño profundo del cual no despertaría, se detuvieron en el mismo lugar donde una vez se encontraron, donde el sol se ponía tras las montañas y la tierra parecía susurrarles a sus pies. Henry la miró, sus ojos llenos de gratitud. «No me arrepiento de nada, Aileen», le dijo con voz baja. «Lo que hemos hecho aquí, lo que hemos logrado, nunca pensé que lo alcanzaría. Pero, por ti, por nosotros, lo haría todo de nuevo». Aileen, con una sonrisa suave, tocó su mano. «Lo hicimos juntos», respondió. «Y eso es lo que importa». Fue en esa misma tarde, bajo la luz dorada del atardecer, que Aileen se fue en silencio, como se va quien ha cumplido su propósito en la vida. No hubo gritos ni llanto. El viento, como siempre, sopló suave entre los árboles, y la tribu apache, con respeto y calma, la honró como una madre, una hermana y una líder. Henry, por su parte, no derramó una sola lágrima. En su corazón, Aileen viviría siempre. En los días posteriores a su partida, Henry encontró un rincón tranquilo cerca del arroyo donde solían caminar juntos. Allí, construyó una pequeña casa, sencilla, pero perfecta para él. Años después, cuando el vaquero ya no estaba, los niños del pueblo que habían crecido con sus historias, lo honraron plantando un árbol en el mismo lugar. Un árbol de roble que creció fuerte y recto, como el amor que Henry y Aileen habían compartido. En el futuro, cuando las generaciones venideras preguntaban sobre el vaquero y la hija del jefe apache, la respuesta era simple. Ellos fueron los que mostraron que, aunque el mundo sea vasto y diferente, el corazón humano siempre puede encontrar un camino hacia la unidad. Con el tiempo, la historia de Henry y Aileen pasó de ser un relato de guerra y salvación a uno de unidad. En las generaciones que vinieron, nadie veía las diferencias de piel, ni la distancia entre culturas. En cambio, el vínculo que Henry y Aileen habían forjado fue la semilla de una paz duradera. Y aunque la historia de su amor se difundió a través de los relatos, las canciones y los cuentos, lo que quedó grabado en el corazón de todos fue el significado de su vida compartida. Un amor que rompió barreras, que deshizo prejuicios y que enseñó que lo que realmente une a los pueblos no es el miedo ni la desconfianza, sino el respeto y la voluntad de aprender del otro. Mientras los hijos de Aileen y Henry crecían, algunos decidieron seguir el camino de su madre, aprendiendo las costumbres de los apache, cazando con las técnicas ancestrales de su gente, mientras que otros se aventuraban en los territorios de los vaqueros, sin temor de ser llamados traidores. Todos comprendían que el valor no residía en la pureza de la sangre, sino en la pureza de los actos. Un día, años después de la muerte de Aileen, una joven de la tribu se acercó a Henry, quien ya se había convertido en un anciano. Tenía la misma mirada decidida que su madre, pero con un toque de inseguridad que Henry había llegado a conocer muy bien. Ella le pidió consejo. «¿Cómo puedo encontrar mi lugar en este mundo que parece dividido entre lo antiguo y lo nuevo?», le preguntó, su voz titubeante pero llena de deseo de saber. Henry la miró fijamente, sus ojos ya cansados, pero llenos de sabiduría. Había algo en ella que le recordó a Aileen cuando era joven, llena de dudas pero también de una fuerza latente que solo los tiempos difíciles podían liberar. «Tu lugar está donde tú decidas», respondió Henry con firmeza. «El mundo puede estar dividido, pero no es el mundo lo que te define. Eres tú, con tus elecciones, con tu corazón lo que lo hará entero». Recuerda lo que Aileen me dijo una vez:
No estamos aquí para ser perfectos, estamos aquí para ser suficientes. La joven lo miró en silencio, asimilando sus palabras. Henry, con una sonrisa apenas visible, agregó: La tierra nos ha dado todo. Ahora es nuestro turno de devolver algo de lo que hemos recibido. No te aferres a lo que los demás piensan de ti. Hazlo por lo que tú crees. Con esas palabras, la joven se alejó, más segura, con el corazón lleno de una nueva certeza. Henry sabía que su legado, aunque él no lo vería, perduraría en los corazones de quienes aún tenían el valor de luchar por lo que era justo, por lo que era bueno. Y aunque su tiempo se estaba agotando, el vaquero sentía que había hecho lo correcto, que había construido algo que trascendía su propia existencia. A medida que los años siguieron su curso, la tribu se fortaleció, los vaqueros y los apache comenzaron a trabajar juntos, no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro que, aunque incierto, ya no estaba marcado por la desconfianza ni por la lucha constante. Los antiguos campos de batalla se convirtieron en tierras de cultivo, donde las semillas de amor, respeto y unidad comenzaban a dar frutos. Henry, ya anciano y cansado, pasó sus últimos días rodeado de los suyos. La última vez que miró hacia el horizonte, vio a su hija y a sus nietos caminar juntos por el camino que había sido el suyo. Y en ese momento, sin una palabra, comprendió que, finalmente, había encontrado su lugar. No en un territorio ni en una nación, sino en la unión de almas dispuestas a vivir como uno solo. A su muerte, el árbol que había plantado en honor a su amor con Aileen creció aún más alto, sus ramas extendiéndose como un recordatorio de que, en algún lugar del desierto, dos mundos diferentes se habían encontrado. Y aunque el viento del tiempo nunca cesó de soplar, aquel árbol permaneció firme, como un símbolo de que el amor, cuando es verdadero, trasciende todos los límites impuestos por los hombres. Y así, el legado de Henry y Aileen vivió más allá de sus cuerpos, transformándose en una leyenda que no solo se contaba en las noches de fuego, sino que se reflejaba en cada rincón del mundo donde la gente decidiera ver más allá de las diferencias, donde decidieran mirarse no con ojos de juicio, sino con los ojos del corazón. Pasaron los años, y la historia de Henry y Aileen no solo se convirtió en una leyenda para los miembros de la tribu, sino que también dejó una huella en los corazones de aquellos que vinieron después, no solo de los pueblos cercanos, sino de todos los que cruzaron la vasta llanura. A medida que el tiempo avanzaba, la paz que Henry y Aileen habían comenzado no solo perduró, sino que se expandió, como un fuego que nunca se apaga, sino que se alimenta de los vientos de la esperanza. Las generaciones crecieron con el relato de su valentía, pero no solo con la memoria de sus acciones heroicas. Los hijos de Aileen y Henry, ahora adultos, viajaban a otras aldeas y pueblos, llevando consigo no solo sus apellidos, sino la carga de una historia que representaba lo que realmente significa ser humano: entender, amar, perdonar y crecer juntos, más allá de las circunstancias que los separaban. Sus hijos y nietos llegaron a ser los líderes de nuevas alianzas, donde el respeto no se imponía por la fuerza, sino por la sabiduría de aquellos que habían aprendido de los errores del pasado. Un día, muchos años después de la muerte de Henry, un anciano viajero llegó al refugio donde todo comenzó. Había escuchado la historia de un vaquero que había sido aceptado entre los apache, una historia que sonaba a mito, pero que, por alguna razón, había calado hondo en su corazón. En la quietud de la tarde, el viajero se acercó a los restos del árbol que Henry y Aileen habían plantado, ahora grande y lleno de vida, y se sentó bajo su sombra, como si quisiera sentir la energía de esa historia que había trascendido generaciones. El anciano no era un hombre común. Había visto las cicatrices de la guerra, de la lucha, de la injusticia. Había perdido a seres queridos, y como tantos otros, había cargado su propio odio, hasta que un día la vida le mostró que la paz no se encontraba en el enfrentamiento, sino en la reconciliación, en el entendimiento mutuo. Mientras miraba el árbol, pensaba en todo lo que los había llevado a ese momento. La historia del vaquero y la hija del jefe apache no era solo un cuento de amor, era un relato de transformación, de redención. No solo para ellos, sino para todos los que se cruzaron en su camino. Ellos lo entendieron, pensó el anciano, que el odio solo engendra más odio. Ellos entendieron que, si bien no podían borrar el pasado, podían escribir un futuro diferente. Aquel viajero no regresó de inmediato. Decidió quedarse, aprender, escuchar a los más jóvenes, a los ancianos, y, por sobre todo, compartir lo que había aprendido a lo largo de su vida. Porque en el fondo,
Todos, incluso aquellos que no estaban destinados a ser parte de esa historia, sabían que el ejemplo de Henry y Aileen vivía en cada gesto cotidiano de bondad, de perdón, de esfuerzo para construir algo que no era solo para uno, sino para todos. Con el paso de los años, muchos más comenzaron a caminar hasta ese mismo refugio para ver el árbol, escuchar las historias y entender que los verdaderos héroes no eran los que empuñaban espadas o disparaban rifles, sino aquellos que tenían el coraje de mirar más allá de los límites impuestos por el mundo y elegir el amor. Así, la historia de Henry y Aileen se expandió como una semilla que floreció en los corazones de todos los que escucharon. Y aunque las generaciones venideras ya no conocieron el sufrimiento que vivieron, su legado vivió en cada acción, en cada palabra que respetaba al otro. Porque lo que ellos habían logrado no era solo una relación entre dos individuos, sino la creación de una nueva manera de pensar, una nueva manera de ser. Un mundo donde las diferencias no eran una barrera, sino una oportunidad para crecer juntos. Y, al final, cuando las estrellas brillaban en lo alto del cielo, cuando las risas de los niños se escuchaban en el aire y cuando los adultos se reunían en el fuego para compartir historias, todos sabían que no solo estaba viva la memoria de los grandes héroes del pasado, sino la promesa de que lo que habían aprendido se mantendría, transmitido de generación en generación. Lo que Henry y Aileen habían comenzado no se olvidaría nunca. Porque el amor verdadero, la unidad basada en la comprensión y el respeto, siempre tiene una manera de encontrar su camino, aunque el mundo cambie. La tribu de Aileen, en su nueva paz, fue testigo de una transformación que, si bien no fue rápida ni fácil, llegó a ser sostenible. Los hijos de Henry y Aileen, ahora adultos, tomaron las riendas de lo que sus padres habían iniciado. A medida que pasaba el tiempo, la figura de Henry se desdibujó como la de un hombre blanco que llegó para salvar. En cambio, se convirtió en un símbolo de unidad. La historia de él y Aileen, aunque contada por generaciones, nunca fue solo una historia de amor entre un hombre y una mujer. Era la historia de la reconciliación entre dos mundos que no querían entenderse, pero que fueron forzados a unirse. Los aldeanos de las ciudades cercanas, los comerciantes, y hasta los militares, comenzaron a ver en la tribu un modelo de convivencia. Durante años, los Apache habían sido considerados nómadas, salvajes y errantes. Sin embargo, el pueblo de Aileen, Henry y sus descendientes demostró que las diferencias no eran sinónimo de destrucción, sino de oportunidad para crear algo nuevo. Los vaqueros, que antaño eran percibidos como invasores, comenzaron a respetar las costumbres indígenas, no solo por obligación, sino por admiración. El legado de Aileen, mujer guerrera, hija del líder y sobre todo, madre amorosa, fue transmitido a sus hijos y nietos, quienes también se convirtieron en líderes no solo de su pueblo, sino de la región. Aileen había dado un paso hacia la paz cuando todos pensaban que la guerra era inevitable. Ella había sabido, con una sabiduría profunda, que solo cuando uno se acepta a sí mismo puede aceptar a los demás. Y su amor por Henry, por su tribu, y por todos los pueblos a los que ayudó a unir, se convirtió en un ejemplo para las generaciones venideras. En los momentos en que Henry y Aileen ya no caminaban juntos, cuando la muerte los separó físicamente, sus hijos encontraron consuelo en las historias que habían vivido. Los relatos que contaban sobre sus padres no eran adornados ni glorificados, eran simplemente relatos de dos personas que se amaron a pesar de los obstáculos. Los relatos de lucha no eran solo de batallas físicas, sino de batallas emocionales, de crecimiento y de perdón. Y el mensaje que quedaba al final de cada historia era claro: el amor no tiene fronteras, no tiene raza ni origen. El amor verdadero es el que ve más allá de las diferencias, el que entiende las cicatrices del otro y decide ser un refugio. Un día, muchos años después de la muerte de Aileen, uno de los nietos de ella, un joven con ojos brillantes y alma inquieta, decidió viajar a las tierras que su abuela había ayudado a transformar. Quería ver el lugar donde la historia había comenzado, donde su madre y su padre se habían unido, no solo por un destino marcado por el amor, sino por una visión más grande. Cuando llegó al valle, encontró que ya no era el mismo lugar que había visto en los relatos. El pueblo había prosperado, y las tierras que antes eran áridas ahora estaban cubiertas de cultivos. Había árboles frutales, cerdos, vacas, y un río que fluía claro y limpio. Lo que antes era un sitio de refugio para unos pocos ahora era un próspero centro de comercio y conocimiento. Al llegar a la vieja piedra donde Henry y Aileen habían plantado su amor, el joven, de nombre Kian, se arrodilló. En su rostro se veía la mezcla de la admiración y el orgullo. Frente a él,
Una pequeña escultura de madera tallada por su madre representaba a su abuela, con una flor en el cabello y una sonrisa tranquila. En su pecho, una réplica de la daga de obsidiana que Henry había recibido del jefe de la tribu aún brillaba, pasándose de generación en generación. Qian pensó en todo lo que había aprendido a lo largo de su vida, en las historias de su abuela, en las enseñanzas de su madre, en la paz que había venido después de tantos años de lucha. No era un hombre de guerra, ni un líder de batallas físicas. Era un hombre de ideas, de palabras, de esperanza. Y por primera vez, al mirar el paisaje ante él, supo que su vida tendría un propósito mayor: continuar con el legado de sus abuelos, pero no con las armas ni con el resentimiento, sino con la paz que habían soñado. Decidió, entonces, que compartiría las historias de su familia no solo con su pueblo, sino con todos aquellos que aún vivían atrapados por los prejuicios, por las fronteras, por las viejas heridas. Contaría la historia de cómo un vaquero y una hija de jefe apache se unieron en un amor que rompió barreras y transformó vidas. Y cómo su unión fue el principio de un futuro que aún estaba por escribir. Lo que Henry y Aileen lograron juntos no fue solo salvar a una tribu o reconciliar dos mundos. Fue demostrarle al mundo que el amor tiene la capacidad de sanar, de unir, de crear algo que trasciende las fronteras físicas. Y ese legado, ese mensaje, viviría para siempre en el corazón de aquellos que aún decidieran creer en el poder de la humanidad para cambiar. Años pasaron, y la paz que Henry y Aileen habían sembrado no solo perduró, sino que echó raíces profundas. Las generaciones futuras crecieron en un entorno donde la unidad entre los diferentes pueblos ya no parecía una idea distante o idealizada, sino una realidad tangible. Las antiguas rivalidades se desvanecieron, no porque fueran olvidadas, sino porque los descendientes de aquellos que alguna vez fueron enemigos decidieron mirar hacia adelante y no hacia atrás. En el seno de esa nueva comunidad, el amor y el respeto se convirtieron en la moneda más valiosa. Las historias de los padres de la tribu se contaban a los niños como si fueran fábulas antiguas, pero con la misma intensidad que un padre les contaría sobre sus propios héroes. Henry y Aileen, aunque ya no estaban físicamente presentes, se mantenían vivos en las palabras que cruzaban los labios de cada generación. Se hablaba de ellos como los padres fundadores de una nueva era, y en cada rincón del territorio, el árbol que ambos plantaron seguía creciendo, alto y fuerte, su sombra cubriendo los pasos de aquellos que habían decidido vivir juntos en armonía. Aileen, con su fuerza interior, se convirtió en un símbolo de resistencia y compasión para todos. Aunque había sido la hija de un líder apache, no fue solo por su linaje que ganó el respeto de todos. Fue por su capacidad para amar sin límites y para crear un espacio en el que las diferencias se convirtieron en puntos de unión, no en muros que separan. Su historia era una historia de empoderamiento, de cómo la vulnerabilidad de su cuerpo no definió la fuerza de su alma. Aileen mostró al mundo que la verdadera belleza radica en la capacidad de mirar al otro sin juicio, sin etiquetas y sin prejuicios. Henry, por su parte, fue recordado no solo como un vaquero, sino como un hombre que entendió que la fuerza no siempre se muestra con la espada, sino con la paciencia, con la capacidad de escuchar, de aprender, de sanar. En sus últimos años, cuando ya la edad le había dejado huellas en el cuerpo, sus ojos seguían brillando con la misma intensidad que cuando miraba por primera vez a Aileen. Había aprendido que el mayor acto de valentía no era salvar una vida, sino estar dispuesto a cambiar uno mismo, a adaptarse, a comprender, a compartir. La unión entre Henry y Aileen fue mucho más que el amor entre dos personas. Fue una lección para todos, que las conexiones más poderosas no se dan por conveniencia o por tradición, sino por una comprensión mutua que trasciende las palabras. En un mundo donde los hombres y las mujeres a menudo se ven atrapados por las expectativas de la sociedad, ellos mostraron que el verdadero poder de una relación radica en la libertad que ambos dan al otro para ser quien es, sin temor a ser rechazado. La descendencia de Aileen y Henry no solo prosperó, sino que se expandió hacia nuevas formas de entender el mundo. Los hijos de sus hijos, criados con la historia de sus abuelos y el amor que ellos representaban, buscaron ser mejores, no solo para sí mismos, sino para la humanidad en general. Un día, muchos años después, un descendiente de Aileen, llamado Takoda, se convirtió en un líder importante. Takoda no solo lideraba con fuerza, sino con empatía. Había aprendido de Henry la importancia de conocer a cada miembro de su comunidad, de entender sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Takoda organizó reuniones entre diferentes tribus, entre los vaqueros y los pueblos nativos, para crear una red de apoyo mutuo.
Recordaba a sus padres y abuelos que la mejor manera de mantener la paz no era callar las diferencias, sino hablar sobre ellas, comprenderlas y buscar soluciones juntos. Sus esfuerzos, que al principio fueron recibidos con desconfianza, dieron frutos. En poco tiempo, el pequeño pueblo que antes solo vivía de sus tierras comenzó a convertirse en un centro de comercio, educación y cultura. No porque fuera perfecto, sino porque había nacido de las semillas plantadas por los visionarios como Henry y Aileen. El legado de Henry y Aileen no solo fue personal, sino colectivo. Su historia fue la chispa que encendió el fuego de unidad entre pueblos que, por generaciones, se habían visto como enemigos. Cada vez que alguien miraba al cielo estrellado, como lo habían hecho Aileen y Henry, entendían que no importa cuán grande sea la oscuridad, siempre habrá una luz capaz de atravesarla. Esa luz era el amor, la esperanza y la voluntad de seguir caminando, incluso cuando el camino parecía incierto. Finalmente, generaciones después, cuando los hijos de Henry y Aileen se reunieron en el mismo lugar donde todo comenzó, un gran festejo fue organizado para celebrar la vida, la paz y la continuidad del legado. Bajo el árbol que se había convertido en un símbolo de la fuerza de su amor, se reunieron todos, indígenas, vaqueros, y los descendientes mestizos que se habían criado en este entorno de respeto y crecimiento. En esa ceremonia, Takoda, como líder del pueblo, levantó una copa de agua y dijo: «Hoy, celebramos el legado de aquellos que nos mostraron que la vida es más grande que las diferencias, que el amor es más grande que el odio, y que siempre hay espacio para aprender unos de otros». Y así, el eco de la historia de Henry y Aileen siguió su curso, ahora en los corazones de los niños que jugaban alrededor del árbol, y de los hombres y mujeres que continuaban luchando no con armas, sino con su capacidad de dar y recibir amor, de abrir el corazón a lo que el otro tenía para ofrecer. Y aunque sus nombres ya no eran conocidos por todos, su esencia seguía viva en la comunidad que habían ayudado a fundar. Aquella paz, nacida de un amor genuino y de una voluntad de sanar, seguía siendo la guía de todos los que seguían sus pasos. Y así, la historia de dos almas que se unieron más allá de los límites del odio y del miedo se convirtió en la semilla de un mundo mejor. Las generaciones pasaron, y con el tiempo, la historia de Henry y Aileen se convirtió en algo más que una simple leyenda. Fue transformándose en un principio fundamental para las nuevas generaciones, un recordatorio de que la humanidad es capaz de construir puentes incluso cuando todo parece estar dividido. Aunque la mayoría de los detalles sobre sus vidas se desvanecieron en el tiempo, lo que permaneció en la memoria colectiva fue su ejemplo de unión y perdón. Los nietos de Aileen y Henry se convirtieron en líderes dentro de sus respectivas comunidades, no solo en la tribu Apache, sino también en los pueblos mestizos que se habían formado entre los vaqueros y los indígenas. La sabiduría que les legaron sus abuelos se transformó en una nueva forma de gobernar, donde las decisiones se tomaban en conjunto, donde las opiniones de los ancianos se respetaban, pero también se escuchaba a los jóvenes, aquellos que traían consigo una visión fresca y llena de esperanza. Takoda, el hijo más joven de Aileen y Henry, fue el primero en entender que la verdadera unión no solo se construía a través de acuerdos formales o ceremonias, sino en los pequeños actos cotidianos. Fue él quien instituyó la tradición de organizar encuentros entre las diferentes tribus y los colonos, de forma que pudieran compartir historias, discutir diferencias y resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Fue un hombre de paz, pero también de acción, capaz de dar la vida por su gente, tal como lo habían hecho sus padres. A medida que pasaban los años, la figura de Aileen se convirtió en un símbolo no solo de resistencia, sino también de cambio. Su rostro, con esa mezcla de suavidad y firmeza, comenzó a aparecer en los relatos de los pueblos cercanos, y su historia fue contada en voz baja por los ancianos que sabían que ella había sido el faro en tiempos oscuros. En las ceremonias, los jóvenes aprendían sobre su valentía, sobre cómo había enfrentado la adversidad sin ceder ante los prejuicios y la violencia. Las historias sobre el vaquero Henry también siguieron vivas, pero no como las de un hombre que había luchado por conquistar tierras o defender su honor. No, las historias sobre Henry hablaban de un hombre que había comprendido, en su corazón, que la verdadera batalla no se libraba contra los hombres, sino contra el odio que vive dentro de cada uno de nosotros. Henry fue el ejemplo de la humildad, de la paciencia y de la valentía emocional. Se convirtió en el símbolo de lo que significa sacrificarse por el bien de otros, sin esperar nada a cambio. La nueva generación que creció bajo este legado comenzó a entender que el amor no tiene fronteras. No es un amor romántico, sino un amor profundo y trascendente,
que no se ve afectado por el color de la piel, la cultura o las diferencias de tradición. Fue un amor que unió a dos mundos que durante tanto tiempo estuvieron separados por la violencia y el miedo, un amor que se convirtió en la base de un nuevo modo de convivencia. Y así, a medida que el sol se ponía cada tarde sobre las montañas que tanto amaban, las generaciones de la tribu Apache, de los vaqueros y de los mestizos se reunían alrededor del árbol donde Henry y Aileen habían plantado su historia. El árbol, que había crecido fuerte y robusto con los años, ahora era un símbolo de la vida que habían creado juntos. Era un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, puede trascender incluso la muerte. Los niños jugaban alrededor del árbol, riendo y corriendo entre sus raíces, sin miedo, sin prejuicios. Aprendían de sus padres y abuelos sobre la historia de su gente, pero también sobre la historia de aquellos que les dieron la oportunidad de vivir sin temores. Aprendían que no había un solo camino hacia la paz, sino que se construye todos los días, con decisiones pequeñas, con gestos de compasión y con la disposición de aprender y crecer juntos. Cada primavera, la comunidad celebraba la vida, la unidad y la memoria de sus antepasados. No solo celebraban a los grandes héroes del pasado, sino a los hombres y mujeres que, día tras día, elegían vivir en armonía. La festividad no era solo una celebración de la historia, sino una forma de mirar hacia el futuro, sabiendo que, aunque los tiempos cambiaran, el legado de amor y unión sería lo que quedaría. El último capítulo de esta historia, el que todos los niños esperaban con ansias, nunca fue escrito en un libro. Se vivió día tras día, se contó con la mirada y se transmitió con la acción. Henry y Aileen, aunque ya no estaban, siguieron siendo los cimientos de un mundo en el que la esperanza no estaba muerta, sino viva. En las generaciones que vinieron después de ellos, se vio el reflejo de lo que pueden lograr dos personas cuando deciden romper las cadenas del odio y crear algo verdaderamente nuevo, un hogar. A medida que pasaban los años, el mundo que había cambiado por la unión de dos mundos opuestos seguía adaptándose y evolucionando. Lo que antes había sido un conflicto constante, ahora se había convertido en una coexistencia que parecía casi natural. Las generaciones más jóvenes, criadas con los principios de respeto mutuo y amor entre razas, no entendían completamente la magnitud del sacrificio hecho por sus abuelos. Para ellos, la convivencia entre los pueblos nativos y los vaqueros era simplemente parte de la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de la paz alcanzada, no todo era perfecto. La humanidad nunca lo es. En los rincones más oscuros de la sociedad, algunos se aferraban al pasado, a la guerra y a la violencia, temerosos de perder lo que creían que les pertenecía por derecho. Había quienes veían en la unión entre las tribus y los vaqueros una amenaza a su identidad, una amenaza que, según ellos, diluía la pureza de sus pueblos. Pero a pesar de esos viejos temores y rencores, el amor que Henry y Aileen habían compartido nunca se desvaneció. El mundo se había movido hacia adelante porque, como un río que sigue fluyendo, la vida había encontrado su cauce, y ese cauce era el respeto y la unidad. El hijo de Henry y Aileen, Takoda, fue el primero en asumir un papel activo en el liderazgo de la tribu, guiando con firmeza pero también con la sensibilidad heredada de sus padres. Cuando los conflictos externos amenazaron con perturbar la paz, Takoda fue quien primero se levantó para ofrecer una solución pacífica. Sin embargo, lo hizo con sabiduría, entendiendo que la paz no se trata solo de sentarse a negociar, sino de sanar las heridas profundas que existen en el corazón de cada hombre y mujer. Takoda no solo siguió el ejemplo de sus padres, sino que también entendió que las generaciones venideras necesitaban un nuevo tipo de liderazgo. Uno que no se basara en la guerra, ni en la imposición, sino en la creación de un legado de justicia, igualdad y crecimiento mutuo. En su visión, la tribu Apache no debía ser solo un símbolo de resistencia, sino un símbolo de transformación. Para cuando Takoda alcanzó la madurez, el pueblo que él lideraba no solo era respetado, sino admirado. En las aldeas cercanas, la gente hablaba de él no solo como el líder de la tribu, sino como un hombre que había logrado lo que muchos consideraban imposible, mantener la paz sin sacrificar la identidad de su pueblo. Muchos de los vaqueros que una vez consideraron a los Apache como enemigos ahora trabajaban junto a ellos, sembrando, cosechando y criando animales. El entendimiento entre los dos pueblos ya no se veía como un desafío, sino como una fortaleza. Los nietos de Henry y Aileen continuaron la labor iniciada por sus abuelos, tomando los ideales de sus padres y abuelos y llevándolos aún más lejos. Se convirtieron en defensores de la justicia social, luchando no solo por su comunidad,
sino también por los derechos de los pueblos indígenas en otras regiones. Cada uno de ellos, influenciado por las enseñanzas de su madre y padre, comprendió que su vida no era solo una extensión de lo que habían sido, sino una oportunidad de hacer algo más grande por el mundo. El árbol que había sido plantado por Henry y Aileen creció y se convirtió en el centro de la comunidad. Ya no era solo un árbol, sino un símbolo de la resiliencia y el amor que había crecido en la tierra. La tradición de reunirse bajo su sombra para contar historias continuó a través de los años, pasando de una generación a otra. El árbol, con su tronco robusto y sus ramas extendidas, representaba todo lo que había sido logrado a través del sacrificio y el amor incondicional. La paz no fue fácil, pero la paciencia, el amor y la disposición de aprender de los demás hicieron que fuera posible. Los hijos y nietos de Henry y Aileen, aunque distintos entre sí, se unieron para trabajar por el futuro. No se trataba solo de la reconciliación de los pueblos, sino de la construcción de un futuro donde todos pudieran vivir con dignidad y sin miedo. Con los años, los relatos sobre Henry y Aileen se transformaron en leyendas que se contaban no solo en la comunidad, sino también más allá, en las grandes ciudades donde los colonos, los viajeros y los comerciantes comenzaban a escuchar sobre la paz que los descendientes de esos dos pueblos habían alcanzado. La historia de cómo un vaquero y una hija de un jefe apache se habían unido no solo era conocida, sino también respetada como un ejemplo de lo que la humanidad puede lograr cuando decide trascender las barreras de la historia y el odio. Y aunque la historia de Henry y Aileen comenzó como una historia de amor improbable, se convirtió en mucho más, un símbolo de que, cuando dos personas están dispuestas a amarse sin importar su origen, pueden transformar no solo sus vidas, sino el destino de un pueblo entero. En el fondo, todos entendieron que la verdadera grandeza no reside en la lucha por lo propio, sino en la disposición para compartir, para aprender y para construir juntos.